Continuamos con tema uno. Vamos a tratar de entender lo que son las arquitecturas de integración que se han ido utilizando hasta el presente. Esas arquitecturas de integración se refieren no a la integración de procesos, sino a las plataformas computacionales que han permitido la automatización de los procesos de producción. Entonces, hay el alcance de esta sesión. Lo que va a ver es cuáles son las arquitecturas tecnológicas para la integración y cuál ha sido la evolución de las tecnologías de integración. Eh, entonces, arquitecturas tecnológicas para la integración. Entre los años 60 y el año 2000, el modelo Opera, de lo desarrollado por la Universidad de Purdue, dio la base a todo el desarrollo de la manufactura integrada por el computador, y esto como una forma de responder eh, a la integración de las diferentes funciones que se dan en una industria. Fíjense que en el nivel más alto estaba la gerencia corporativa, que generaba unas políticas financieras y que definían cuál era el presupuesto. Se daban cuáles eran las políticas de producción y controlaba todo la parte de mercadeo y ventas, fijando las políticas de mercadeo. De mercadeo y ventas se generaban las órdenes de producción que cumplían con las restricciones de presupuesto y con las políticas de producción. Y eso iba todo lo que enmarcaba las funciones de control de producción. Estaba la calidad de los productos, el costo, el tiempo de entrega, etc. Y digamos que la parte más alta se correspondía a toda esta parte que integraba con el mundo externo a la empresa. Luego estaban los procesos de apoyo, que son los de ingeniería y desarrollo, que son los que o investigación y desarrollo, que son los que definen cuál era la lista de materiales asociadas a los diferentes productos y cuál era la forma de producción o los procesos. Si ven, es similar a lo que habíamos visto en la parte anterior, pero esto es ya, digamos que eran los primeros esquemas, pero se cumplen con las cosas que se tienen en una empresa de producción. Estaba la unidad de compras, donde estas compras corresponden a las necesidades de control de la producción y iba a suministrar los materiales que se necesitaban en el piso de planta. Esos productos obtenidos se tenían que embalar y transportar, y esta información tenía que venir a producción y control. Igual que venía toda la parte de la producción, las necesidades de mantenimiento y el manejo de todos los recursos. Ese modelo, si se veía verticalmente, formaba una jerarquía que daba 4 capas, 4 niveles. El nivel 1, el nivel que está más asociado al proceso, tenía equipos de control directo, control digital, y
algunos controladores especializados. Estos equipos de control podían controlar, valga la redundancia, estos equipos de control especializados para manejar el proceso físico. Luego había un nivel, un segundo nivel que estaba asociado a la parte de supervisión con equipos de control supervisorio, y habían los operadores o supervisores de producción que a través de los equipos de control supervisorio definían las acciones de control regulatorio y control directo. Finalmente, como eran varias unidades, estas unidades tenían que tener una idea de coordinación entre áreas. Había una capa 3 que estaba asociada a esta coordinación interáreas y tenía los elementos que permitían hacer esa supervisión. Entonces, digamos que esta parte 3, 2 y 1 se correspondía a la ejecución de los procesos físicos, y luego venía el nivel 4 que estaba dado por todo lo que es el control de la producción, no el control del proceso productivo, sino el control de la producción, que tenía que ver con planificación, programación, evaluación del rendimiento, etcétera, tal como se describe aquí, ¿no? Y tenía esa serie de interfaces que permitían manejar estos procesos. Y finalmente tenía toda esta parte de los datos que estaban asociados a prestar información a la capa de los ERP, donde se manejaba la información de la producción para capturar, entregar productos, comprar productos, etc. Entonces, estos 4 niveles estarían dados por los controladores digitales en la capa más baja, la capa de supervisión, la capa de coordinación y la capa de gestión de la producción. Luego, un poco más detallado, ese modelo opera, dio base a lo que se conoce como SP95, o el modelo de referencia de la ISA, que está vigente hasta los momentos. Entonces, si uno ve las características de tiempo, diríamos que a nivel de microsegundos o milisegundos está toda la parte de sensores y actuadores que está conectado al proceso físico, o donde se realiza el proceso físico. Luego tiene la capa de control, que está asociada por lo general con equipos PLC o RTU, o en las nuevas tecnologías los PAC, que son los computadores de control. Luego está la capa de supervisión asociada a la SCADA. Y fíjense cómo los tiempos de respuesta van siendo cada vez más largos, ¿no? Luego está la capa de gestión de operaciones asociado al MES, que toma decisiones entre los minutos y las horas. Y luego la capa de gestión de la empresa, que está manejado por los ERP o recursos empresariales, y que toman decisiones que van de las horas a los días. Y finalmente tenemos la nube, donde se almacena toda la información. Si uno lo ve, cómo interactúan esos grandes funciones, diríamos que almacén e insumos van con decisiones sobre movimiento, transporte, almacenamiento del proceso físico, como de la materia, de los materiales, cómo esos se trasladan al taller y cómo estos productos se entregan al almacén de productos, que finalmente
salen el producto, entran materia prima y sale el producto. Esto está con estas relaciones con el mundo externo, dado por compras y ventas, que van a determinar el plan y la programación de las actividades, el plan de producción y la programación de las actividades. Entonces, compras informa sobre la recepción de materia prima y maneja o interactúa con los almacenes, ventas, entrega productos terminados e interactúa con el almacén a través de este elemento central, que es la programación de la producción. Y la forma de desarrollar los productos está asociado por las necesidades que da el mercadeo, y esto indica cómo se debe hacer esa venta. Investigación y desarrollo define cuáles son los procesos de producción y define cuáles son las necesidades de insumos para poder obtener una producción. Taller informa a investigación y desarrollo las capacidades de producción. Entonces, los flujos externos tienen que ver con documentos que van por acá, más materia y energía que entra a estos almacenes, y las salidas son documentos o productos terminados. Entonces hay unos flujos internos, que los flujos internos son estos, y los flujos internos son todos estos que permiten la interacción o la cooperación entre las diferentes unidades de la organización. Y como se ve, esta evolución o esta tecnología, esa forma de ver, corresponde a lo que era la etapa de Industria 3.0. Actualmente existe una organización mucho más fluida, con documentos electrónicos, con información electrónica y con conocimiento almacenado, que se corresponde a lo que es la Industria 4.0. Entonces, en los años 70, esta integración se hacía con sistemas que eran conocidos como sistemas de apoyo. Entonces eran los CAD, que eran los sistemas de apoyo al diseño, y los CAM, que eran los sistemas de apoyo, el computador de apoyo a la manufactura. Entonces estos CAD, CAM, permitían simular y modelar cómo debería comportarse el sistema de producción, establecer la calidad, y estos sistemas eran monitoreados por la parte de programación, la producción, que definía cuáles eran el rendimiento y los costos para poder elaborar los planes de producción. Y estos planes de producción correspondían a lo que era un plan estratégico. Y la integración se hacía sobre todo por las bases de datos. Este es el primer modelo SIM presentado en el año 74. Luego, entre los años, SIM fue evolucionando de ese modelo jerárquico a un modelo circular, que estaba centrado en qué era lo que necesitaba el cliente y cómo se creaba o cómo se unía todo el conocimiento, la organización, para tener esta información compartida que permitía apoyar al cliente, manejar los productos y procesos y elaborar el producto. Este modelo iba hacia esa integración total y se manejaba entonces diseño, planificación, seguimiento y control de la producción. Fíjense que esta idea de este mismo autor, en el año 93, se mantiene
en una última presentación de este mismo autor, donde dice que esto se logra cuando se tengan sistemas de manufactura cognitivos adaptativos. Entre los años 70 y 2000 habíamos dicho que el modelo de referencia era PERA, y este PERA dio origen a este estándar que es el estándar que se ha mantenido por más tiempo y que definía esos 4 niveles. Entonces el nivel 2, 1 y 0 trabajaba para procesos batch o procesos continuos o procesos de manufactura llamados procesos discretos. Luego había una capa 3 que estaba asociado al despacho de la producción, al manejo detallado de la producción, a la programación, al manejo de la seguridad y el aseguramiento de la calidad. Y esto respondía a una capa 4 donde estaban los planes de negocio y la logística o el manejo logístico de los flujos de los productos en la organización. En los años 70 también se desarrolla una variante del modelo SIM que desarrollada principalmente por Bernardat en el año 92, donde se basaba en una arquitectura de referencia que definía cómo producir, tenía las vistas de la funcional, la vista de información, la vista de los recursos y la vista de la organización, y que había esta estructura que es genérica, donde se hablaba la idea de cómo se modelaba, cómo se especificaba en los procesos y cómo eran las políticas de implementación. Había modelos parciales por áreas del tipo de negocio y habían particulares que eran específicos a las empresas. ¿Cómo lograr la integración? Bueno, era los modelos de los procesos de negocio administrativo, los procesos de negocio de manufactura, que controlaban al nivel de la producción, que eran los manejos de las órdenes que iban directamente a las máquinas. Por ejemplo, había una actividad en una máquina, el resultado de esa actividad en esa máquina pasaba a otra máquina y la salida de esa máquina iba a una máquina de ensamblaje. Entonces, esto me describía el flujo del producto, esto me definía los flujos de las órdenes y había que coordinar o hay que coordinar todo esto. Fíjense que esto da una idea de una representación gráfica, pero no hay un modelo formal que nos permita automatizar. Si nosotros trabajamos de esta manera, hay que crear una solución codificada. O sea, los desarrolladores tendrían que codificar una solución para cada proceso de estos. La producción se empieza a ver de manera distribuida, o sea, cada unidad funcional de producción se ve como una unidad autónoma. Fíjense que en un proceso de manufactura tendríamos los elementos, la cinta transportadora, los brazos o los robots que hacen ensamble y cómo estos deben ser coordinados. Fíjense, tenemos el nivel más bajo que es el control de estos elementos. Luego tenemos un segundo nivel que es la coordinación de estos elementos y luego esta capa que es la de gestión.
Estas estructuras son estructuras fractales si digamos que internamente este elemento se puede descomponer de esta misma manera en esas tres capas. Entonces, la idea empieza a ser, bueno, vamos a entender la producción como un arreglo de sistemas con características similares, ¿no? Y se hablan como paradigmas: la manufactura fractal, la manufactura biónica y la manufactura holónica. Estos sistemas siguen estando vigentes como una forma de entender el proceso productivo dentro del marco de Industria 4.0. Fíjense que habíamos hablado de sistema de manufactura. Ahora veamos en el caso de la industria de procesos, la industria química, la producción petrolera, etcétera, que la idea es cómo se va a comportar esta unidad con respecto a una entrada de materia prima y una salida esperada de un producto. Entonces, el concepto SIM en la industria de procesos van asociados al desarrollo de modelos predictivos, o sea, modelos que indiquen que dada una condición y dado una parametrización de los esquemas de control, se va a obtener un cierto producto. Entonces, la idea era como establecer formas de operar de tal manera que el control se mantuviese, no hubiese tantas complicaciones y poder tener una producción estable. Se creó el concepto entonces de control de ancho de planta. Ahora, ¿cómo podemos hacer para desarrollar estos, o cómo se hacía para desarrollar estos sistemas? Bueno, había que entender cuál era el proceso productivo, cómo estaba organizado la planta. Y fíjense que en esta idea, aquí tenemos diferentes unidades, pero tenemos estas unidades donde se desarrolla un proceso físico, que puede ser destilación, que puede ser un reactor, etcétera, pero el producto de acá pasa a esta otra unidad y de esta unidad puede pasar a otra. Eventualmente puede haber recirculación del producto. Entonces estos modelos son bastante complejos y hacer el control de ellos es bastante complicado. Entonces, ¿qué es la idea? Bueno, vamos a entender cómo representar unidades, cómo representar tuberías, cómo representar los flujos, etc. Y se empieza a ver que todas las organizaciones van a tener los mismos macro componentes. Por lo tanto, se empieza a hablar de ontologías de manufactura. Entonces, hay unas ontologías orientadas a la empresa, como son la de Gruninger en el 98, o Ushol, que es Enterprise Ontology, que es desarrollada en el año 97. Hay hay ontologías que son más específicas. La manufactura, por la de Puchard en el año 2000, y vamos a decir que los elementos más importantes son el producto, el recurso y el proceso. Digamos que esta es una de las ontologías más utilizadas. La otra, que tiene que ver con la visión holónica, y dentro de ellos es PROSA, que es producto, recurso y la orden, donde la orden es bastante cercana a lo que es el proceso. Y luego dice que hay un conjunto de staff o de sistemas que apoyan la toma de decisiones,
Por lo tanto, se dice que es la arquitectura de producto, recurso, orden, staff. Para modelar o para representar los procesos, para entender los procesos, se usan herramientas gráficas como el IDEF, ¿no? Eh, y se modelan los procesos con herramientas formales, aparte de los modelos continuos, que deben ser desarrollados con Simulink, etc. Algunos modelos que están asociados a representar la dinámica discreta de estos procesos. Dentro de ellos están los desarrollos basados en las redes de Petri, que van a describir el comportamiento de los procesos de manufactura. Y como arquitectura para implementación se emplea la idea de sistemas jerárquicos distribuidos. Entonces se distribuyen los procesos a nivel de piso de planta. Se centraliza la información por unidades dentro de ese piso de planta y esas unidades se suben a un sistema que coordina o controla lo que está sucediendo en el piso de planta. Se suben a una idea de la definición de las funciones empresariales hasta llegar a elementos que permiten definir los planes de producción. Entonces, desde el punto de vista de implantación, la arquitectura de automatización está asociada a la arquitectura PERA o ISA 95 y las decisiones son del tipo jerárquico piramidal. Paralelamente a esta forma de ver, empiezan a aparecer toda una serie de tecnologías que apoyan la producción y que automatizan el piso de planta, como es la incorporación masiva de robots manipuladores, el sistema de transporte, los AGV, y los sistemas de carga y descarga automáticos. Y la tecnología, esas tecnologías que se están usando en los niveles superiores de la empresa empiezan a bajar al piso de planta, ya que las tecnologías de operación no daban toda la información necesaria, o sea, determinar mantenimiento, determinar cantidad de producto, medir calidades de producto, no eran dados por los sistemas OT. Entonces se incorpora IT en el piso de planta y eso crea ciertas dificultades, o sea, mejora ciertos aspectos de la producción, pero genera dificultades de coordinación. Ya el PLC evoluciona y se utiliza más que todo el PAC. Luego están todos los equipos que se incorporan, o la parte computacional que se incorpora a equipos de fabricación y se conoce como los sistemas embarcados. Entonces, desde el punto de vista de las técnicas para automatización del piso de planta, está asociado a los desarrollo de los sistemas embarcados, lo que cambia, facilita el control porque hay una autonomía dentro de esos equipos y el mismo fabricante el que desarrolla los controladores y los modelos de control vienen incorporados a los equipos. Desde el punto de vista teórico, en Berkeley se desarrolla el proyecto Ptolemy, que es un proyecto asociado al desarrollo de sistemas embarcados y que da origen a todo el desarrollo de los sistemas ciberfísicos. Bueno, con esto vamos a culminar esta parte y seguiremos en una siguiente presentación.